Tardes a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión del Coloquio Internacional de Filosofía Política, em, Filosofía y Pandemia, que ha asumido la responsabilidad del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, CEFIL, juntamente con otros círculos académicos de diversas partes de Lima y del Perú, ¿no? Ha tenido un respaldo muy grande de círculos de estudiantes, que eso a nosotros como comunidad filosófica nos debe dar mucho gusto. Quizá no todas las cosas salgan bien, pero las que salen bien salen muy bien y por eso hay que alegrarnos mucho. Eh, Hoy día se me ha solicitado presentar al profesor Gustavo Flores Quelopana eh, y me gustaría eh, que se me diera un poquito más de tiempo del que normalmente se hace para estos casos. Eh, Gustavo Flores y yo nos hemos conocido hace casi 20 años, en una oportunidad en que el profesor Miguel Polo tuvo la idea de hacer un conversatorio sobre Antenor Orrego. Lo tengo muy presente, ¿no? Porque en esa época, no puedo precisar el año, pero debe haber sido aproximadamente en el año 2003, la doctora María Luisa Rivara de Tuesta, ¿no? Que eh, en paz descanse, estaba diseñando juntamente con algún organismo internacional una pequeña colección de ensayos sobre cosas peruanas, sobre pensadores peruanos, ¿no? Y por una cuestión anecdótica que la voy a omitir, es así como terminamos el profesor eh, Flores y yo teniendo un vínculo humano, ¿no? No solamente un vínculo académico. Me sorprendí mucho cuando recién lo conocí. Recuerdo que lo abordé en el pasillo del auditorio grande de letras para decirle lo que buenamente me era posible sobre la grata sorpresa que había tenido de conocerlo, porque antes no nos habíamos tratado y solo había oído, lo conocía de oídas, ¿no? Eh, Eso fue el inicio de una proximidad muy intensa, ¿no? Muy intensa en dos sentidos, un sentido humano, puesto que eso permitió que surgiera y se cultivara una amistad que ha logrado fructificar, yo creo que de manera feliz a lo largo del tiempo, pero también nos dio un contacto que quizá a Gustavo no le guste que lo llame así, pero es un contacto académico, ¿no? Quizá uno podría llamar también a esta forma de contacto filosófico o moral antes que académico. Lo que pasa es que la palabra académico es la que normalmente me sale a mí de, de los labios, ¿no? En este contacto, además, habría que hacer una subdivisión. No solamente he compartido intereses con Gustavo Flores Quelopana a lo largo de todo el tiempo que ha pasado entre ese 2003 y el momento actual, sino que además eh, hemos tenido, digamos que, connivencias ético-filosóficas, digamos, ¿no? Es decir, que yo diría, y quiero afirmarlo ahora aprovechando la circunstancia, de que hay una gran relación de algo que César Pacheco Vélez llamaría empatía, ¿no? La empatía es un sentimiento de agrado ante algo que no necesariamente es igual, pero en lo que uno reconoce una verdad, ¿no? Reconoce un fondo de verdad al que uno ve con satisfacción, incluso no pudiéndolo hacer uno igual. Quizá no sea necesario que enumere eh, la profusísima obra de Gustavo Flores Quelopana, eh, entre los innumerables libros, algunos de los cuales no he tenido la suerte de leer, pero una parte sí, ¿no? Debo destacar particularmente uno que me impactó muchísimo, que está dedicado al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Pero las obras de Gustavo Flores Quelopana están orientadas básicamente al tema de la crítica de la época moderna, de la crítica a la civilización tecnocientífica y también y sobre todo
¿no? El reconocimiento moral de una insuficiencia, de una carencia y de una crisis espantosa que viene junto con el progreso y el avance de la modernidad, que es aquello en lo cual mi empatía hacia su persona y su obra es mucho más intensa y mucho mayor, ¿no? Esto particularmente porque vivimos en un mundo donde es hostil, eh, donde se es hostil a la crítica de la modernidad como un conjunto, ¿no? Eh, Siempre existe el presupuesto social, de que los filósofos deberíamos estar intensamente comprometidos no con la verdad, sino con la modernidad, ¿no? Que lo que debería ser nuestra primera agenda es el cumplimiento, la realización, el completamiento, la consumación del mundo moderno como una fuente inagotable de bienes para los seres humanos. Y los filósofos que tenemos, yo creo que la fortuna de tener unos ojos también para la verdad, ¿no? Nos sentimos incómodos y hostilizados por esta atmósfera tan poco favorable para ver la negatividad, siendo la postura de Gustavo Flores Quelopana enfática en que esa negatividad es muy y muy grande, ¿no? Y hay que tener un gran valor en un sentido social y ético para atreverse a decirle a las personas lo que las personas no solo no premian, sino que castigan de ser dichas, ¿no? Esto yo creo que es lo primero que hay que decir de Gustavo. Ya a nivel personal, él tiene no solamente los logros de sus obras, sino que hay algo que yo quiero destacar, eh, y es la inmensa vocación de Gustavo Flores Quelopana por tratar de que la filosofía cumpla un rol en la sociedad, que la filosofía no sea solo parte de la currícula universitaria, que no sea parte de la forma en cómo algunas personas nos ganamos pobremente la vida, como quien habla, sino que además constituya un capítulo de la cultura y de la cultura, yo diría, básicamente peruana, ¿no? Pero también latinoamericana. Gustavo se ha esmerado todos estos años que lo conozco y que lo he podido ir siguiendo, ¿no? Sin estar necesariamente de acuerdo en todo. Hay algo que hay que subrayar una vez más y es este énfasis porque exista una cultura filosófica patrimonial a la que acceda el común de las personas, ¿no? Que la filosofía no sea una burbuja de plástico o de fibra de vidrio en algún sitio elegante para unas pocas personas que quizá ellas mismas ni entiendan lo que hablan, sino que sea el quehacer de una comunidad ansiosa por relacionarse con la verdad, ¿no? Y es de esta manera como quiero presentar a Gustavo Flores Quelopana, expresidente de la Sociedad Peruana de Filosofía y gestor no solamente de un pensamiento propio, de un pensamiento que lo dignifica a él como persona, sino además en tanto que gestor del acceso público a la filosofía, ¿no? La generosidad de la verdad que no se cierra en sí misma, sino que es como un torrente que sale y se regala para que la sabiduría sea algo de todos. Muchas gracias, Gustavo, por haber aceptado la invitación que te han hecho estos jóvenes para participar en este coloquio y sin más no robarte tu tiempo, te permito, te cedo el espacio para que puedas tú comunicarnos tu saber como siempre, Gustavo. Muchas gracias. Aunque me parece, Gustavo, que no tienes audio. Muchas gracias, Víctor Samuel, para quien guardo una gran consideración y respeto por su talento y su inteligencia. Muchas gracias por el generoso video de los organizadores sobre mi obra y felicitaciones por el primer video sobre los pensadores peruanos. Mi tema se ve restringido a menos de 20 minutos porque quiero también escuchar las intervenciones de los oyentes. Por lo tanto, con gran economía de tiempo haré 10 minutos de uso de una síntesis, de una sinopsis, en un tema que lo he titulado El extravío de la razón en la modernidad nihilista. Este título nos lleva a pensar en dos cosas, lo cual implanta una pregunta de base. ¿Acaso
la razón moderna ya de por sí no es una razón extraviada? ¿Por qué tenemos que relacionarla con una fase nihilista de la modernidad para hablar del extravío de la razón? Yo creo que la pregunta es justificada, porque el enfrentamiento de la metafísica subjetiva, que es propia de la modernidad, también metafísica de la epistémica, que se colisiona frontalmente con la metafísica de la persona del cristianismo y la metafísica de las esencias de la edad antigua, podría justificar una sospecha en ese sentido, de que es la propia razón moderna la que inaugura un extravío de la razón. Sin embargo, yo quisiera hacer aquí una restricción. En un primer momento, yo creo que se elaboran las bases y se gestiona un nuevo punto de ver del hombre, de su propia libertad y su propia individualidad. Se descubre como sujeto libre, como sujeto pensante, una conquista innegable e imborrable de la modernidad, que no puede ser soslayada ni puede ser negada. Entonces, si bien es cierto, aquí está la semilla de ese mal que llamamos ahora la modernidad nihilista, sin embargo, no está todavía del todo desenrollada. En los siglos XV, XVI, XVII, donde el XVIII, donde se manifiesta la Ilustración, en donde allí se inaugura el imperio, el regnum hominis, el reino del hombre, el reino del hombre antropológico. Pero aquí todavía no viene el giro del dramatismo, del gran dramatismo nihilista. Quizá la gran llamarada pueda ser la cabeza de Federico Nietzsche. Allí es la primera explosión teórica, pero no va a haber nada más dramático y trágico que las explosiones prácticas del siglo XX con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son las que van a ser consideradas como el verdadero naufragio de la razón ilustrada, el fracaso del mito de la razón, del mito del progreso, del mito de la democracia, del mito de las masas. Es allí donde sucumbe el gran ideal, en primer lugar, de los ideales de la modernidad. Y desde allí, desde la Segunda Guerra Mundial, venimos contrahechos y no nos reponemos. No nos reponemos de los grandes traumas que hemos sufrido con este naufragio de la razón. Entonces, podemos quizá poner una fecha práctica, para efectos prácticos del extravío de la razón, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por más que se haya dictado una constitución mundial con la Carta de la ONU, por más que el hombre haya hecho esfuerzos, sin embargo, el proceso es de carácter cultural, es de carácter supraindividual. Y este carácter supraindividual ha ido poco a poco gestionando un tipo de nihilismo que se ha cohesionado y se ha constituido de manera muy vigorosa en los últimos 40 años, con un tipo y un modelo político muy sui generis, que entronizó el individuo contra el individuo, un darwinismo social. Y me estoy refiriendo al proceso de la globalización neoliberal. Efectivamente, el entronizamiento de la modernidad nihilista ha ido de la mano y se ha consolidado con el proceso de desarrollo de un tipo de imperialismo que yo le he denominado hiperimperialismo, para ponerlo al día con las tesis desfasadas del imperialismo leninista, cuyas características ya no son vigentes en el actual momento. Que la izquierda no deja todavía, no despierta de su sueño de la Guerra Fría para ponerse al día de las cosas nuevas en teoría, porque el comportamiento del capitalismo monopólico actual es totalmente diferente al de los años 20. ¿Qué es el hiperimperialismo? Y va a impulsar un tipo de nihilismo especial que vamos a denominarlo más adelante nihilismo integral. ¿Qué es el hiperimperialismo? El hiperimperialismo es en realidad el totalitarismo de las megacorporaciones privadas a nivel global. Esto no se había dado antes. Esto es algo nuevo. Pero esta manifestación práctica de la economía y la política que prácticamente ha hecho naufragar el ideal democrático, ha hecho naufragar la economía de bienestar y ha desenvuelto y desenmascarado sus más fieros
sus más fieras manifestaciones darwinianas, es lo que ahora arribamos en este vale todo de la cultura de la posmodernidad a la fórmula del nihilismo integral. Nunca, como en ninguna otra etapa de la historia, se ha vivido el nihilismo como en la nuestra. Se ha integrado las tres manifestaciones y facetas del nihilismo. Vivimos al mismo tiempo el nihilismo epistémico, el nihilismo moral y el nihilismo metafísico u ontológico. Esto se ha integrado en una sola copa, en un cóctel letal y venenoso, más venenoso que la cicuta. Y esto estamos viviéndolo todos los días de manera cotidiana desde que se instauró hace 40 años la globalización neoliberal. El advenimiento de la pandemia no es el tránsito hacia un fin del capitalismo, todo lo contrario, es el tránsito a un mundo más despiadado, en un mundo donde vamos a tener un gran déficit de misericordia, un gran déficit de humanidad. El mundo se está aislando solipsistamente mucho más que antes. Nos estamos volviendo en entes autárquicos que preferimos aislarnos de los contactos sociales. Las últimas aventuras que hemos visto en la Plaza de Armas, con estas marchas en toda parte del territorio nacional, con la juventud, yo tengo la grave sospecha de que no se trata de un triunfo del pueblo. Todo lo contrario, es el triunfo maravilloso e ingenioso de nuestra plutocracia y de la plutocracia internacional. No hay jugada más maestra y más genial que hacer creer que es un triunfo del pueblo. Pero en el fondo ha sido en realidad un remesón a un Congreso que era calificado de populista por estos círculos de poder. Marx decía que detrás de gran acontecimiento político siempre hay una razón económica. ¿Y cuál era la razón económica detrás de estos acontecimientos que nos han hecho soñar nuevamente con la democracia y su ideal? Él afectó los intereses económicos de un gran y poderoso lobby, el lobby de las AFP, de la banca y de los medios de prensa, medios de comunicación. Estos últimos se tenían que repartir con la aprobación de Vizcarra un millonario presupuesto de publicidad estatal. Entonces tenían razones de sobra para hacer y desenvolver un terrorismo estatal que movilizó a las masas. Y las masas son ciegas, irracionales, fanáticas, acríticas y fáciles de manipular. Eso es lo que hemos visto hoy. Si no fuese así, entonces a ver por qué no hemos visto marchas multitudinarias contra el contrato multitudinarias contra los recibos de luz y agua que se han duplicado todos los meses. ¿Por qué no hemos visto Mónica? Contra los abusos? En fin, el Perú es el país de la desigualdad. Tenemos en el único país de América Latina que se da el lujo de tener en su propia capital un muro de 10 kilómetros en las Casuarinas que separa a los ricos y a los pobres. ¿De qué democracia estamos hablando? Ha habido una marcha contra este muro ominoso contra la libertad y los verdaderos ideales democráticos. Nunca lo ha habido. ¿Por qué? Porque las masas son manipulables. Entonces lo que vemos es una tendencia paralela hacia el irracionalismo que se fortalece con este cóctel letal del nihilismo. Para poder enfocarnos mejor, hay que emitir el juicio de que la posmodernidad no es la continuación de la modernidad. Así como el romanticismo no fue la continuación del clasicismo. No lo fue. Y fue más bien una ruptura con el positivismo. La posmodernidad es una ruptura epistémica, una ruptura conceptual y ontológica radical, que señala el rumbo decadente de la decadencia franca de esta civilización occidental. Porque una cosa es el occidente que va de Grecia a Roma, y otra cosa es el occidente que viene desde Descartes hasta nuestros días. Son dos occidentes diferentes. Uno es el occidente del hombre ontológico y este es el occidente del hombre epistémico. El occidente del hombre epistémico está sucumbiendo en un subjetivismo disolvente que, arreciando contra la razón, la ha extraviado. Y este extravío de la razón me parece que solamente tiene tres caminos para poderlo paliar, no solucionar, sino paliar. En primer lugar,
incentivar una reconciliación con la divinidad. En segundo lugar, rescatar la esencia de las cosas, es decir, enarbolar un realismo metafísico. Y en tercer lugar, proclamar y preconizar una ascesis cultural. Una gran cultura se ha vuelto a reconstituir de nuevo después de sucumbir una civilización sin un gran proceso de ascesis. Es la vigorización del espíritu para poder romper con la barbarie y edificar nuevamente una nueva cultura. Creo que me he excedido del tiempo que tenía programado y pensado, pero al menos quedan unos minutos para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, normalmente se me da, cuando soy el presentador, el, el beneplácito de ser yo el primero en preguntar. Adelante, profesor Rivera, Tra- lo escuchamos. Trataré de que mi pregunta no sea, no para las preguntas de otras personas. Eh, pero has tocado temas muy delicados, ¿no? Temas que em, de alguna manera, eh, mira, lo voy a decir de esta manera. eh, Quizá lo verdaderamente filosófico es aquello que nos deja sin palabras. Porque yo soy de la idea, que tú bien sabes, Gustavo, mm, de que el ser y la verdad acontecen, ¿no? Que no solamente son conceptos, sino que son episodios, eh, que incluso cabe decir de una manera metafórica que son como cosas, ¿no? Porque se relacionan con el hombre de tal manera que eh, tienen que con él un vínculo de propiedad, ¿no? Eh, las propiedades no son solamente títulos, no son solamente valores, valores de papel, ¿no? Sino que las propiedades tienen una carga emocional e implican una respuesta ética siempre, ¿no? Si yo soy dueño de una casa, ¿no? Para hablar de algún ejemplo simple, eso implica que yo me tengo que ocupar de mi casa, ¿no? Puedo ocuparme muy esmeradamente o poco esmeradamente, pero lo que no puedo hacer es no ocuparme de la casa. Incluso cuando abandono la casa, que es mi casa, y por ejemplo jamás la limpio, cosa que felizmente aquí nadie dirá de mí que soy sucio, hasta cuando abandono la casa, en el sentido de que la descuido, la desatiendo y no me interesa, también es porque tengo propiedad con esa casa, que tiene sentido decir de mí que la he descuidado o de mí que la he abandonado. La relación de abandono o cuidado son formas, son modalidades fenomenológicas, creo que había que decir, porque aquí es uso de hablar de la fenomenología como si fuera un conocimiento que no sirve para nada, sino para sacar libros, para seguir hablando de ella, ¿no? Pero la verdad es que la fenomenología ilumina mucho el quehacer activo de la mente. Fenomenológicamente, el cuidado y el descuido son formas de relacionarse con el ser que nos es a modo de propiedad. La propiedad puede ser una propiedad muy importante, en cuyo caso se convierte como en la esencia, como tú, y en eso hay que rescatar esta idea de un cierto realismo, ¿no? Pero también puede relacionarse con uno de otros modos. Y yo creo que la época moderna se ha relacionado, en la época moderna, las cosas que pasan, las verdades que acontecen, se relacionan con el hombre al modo de una situación angustiosa, degradante, ¿no? Es ese, eh, no sé, para referirnos a algo no local, ¿no? Pensemos en algo eh, que siendo contemporáneo es lejano en el espacio, ¿no? Que hemos tomado en cuenta cuando habló aquí Miguel Ángel Quintana Paz, es como en Estados Unidos, pero también en Europa, la gente ha arremetido de una manera irracional contra las estatuas o contra los edificios, ¿no? ¿No? Como en Chile se ha destruido valores patrimoniales de la memoria histórica de ese país en, de manera tal, además, que la televisión dice que está bien, ¿no? Que los periódicos dicen que está muy bien
que los funcionarios públicos dicen que está bien, que los sacerdotes dicen que es un derecho hacer eso, ¿no? Coger un lugar que nosotros consideramos o que alguna vez se consideró santo y destruirlo y quemarlo y aplastarlo. En Europa eso es común, ¿no? La profanación y destrucción de iglesias es algo ordinario. El asesinato de personas que practican la piedad se ha vuelto algo ordinario y sin duda esa es una manera de acontecer del ser de hacernos propio, ¿no? Que habla mucho de la clase de ser que nos hemos vuelto nosotros, ¿no? Discúlpame que me haya ido por la tangente y haya hablado de fenómenos extraños en el espacio, ¿no? Pero no en el tiempo, porque hay un sentido en el cual el tiempo chileno o el tiempo norteamericano o el tiempo francés o el tiempo de Londres también son nuestro tiempo, en un sentido muy especial, en el cual el tiempo de Pekín, ¿no? Donde la gente está sana y no hace revueltas, o el tiempo de Bután, donde la gente vive de otra manera, nos es completamente extraño, sin embargo, ¿no? Bueno, eso era, quería que fuera mi intervención. No sé si he suscitado algo que pudieras decir, Gustavo. Gracias. Sí, efectivamente. Yo ratifico en este sentido tus palabras. El mundo actual, el mundo decadente actual de la modernidad nihilista, ha extraviado tres sentidos. El sentido de lo sagrado, el sentido de lo divino y el sentido del valor. Con eso creo que sintetizo lo que sustanciosamente acabas de manifestar. Creo que sería ocasión de rescatar las preguntas del público, ¿no? Sí. A ver si hay inquietudes al aire o dudas, pero esperamos. Aquí me ha llegado una pregunta a mí. Dice así: ¿qué tiene que ver la industria pornográfica y la industria de la eutanasia junto con la industria del aborto, con la modernidad nihilista? ¿Se me escuchó la lectura de la pregunta? Lo he escuchado perfectamente y creo que todo lo demás también. Entonces respondo. Tiene que ver de raíz con la cultura de la muerte. Porque la modernidad ha girado 180 grados de la cultura de la vida hacia la cultura de la muerte. La cultura actual es una cultura profundamente fanática. El libre consumo de drogas se suma a ello. El sustituir el concepto de sexo por el de género también se suma a ello. El elaborar una pseudo ideología científica con la ideología de género también se suma a ello. Es un ataque profundo contra el hombre, porque el hombre se ha vuelto contra el hombre. Estamos viviendo la civilización contra lo humano, prácticamente como eje principal y eje motor de la disolución decadente de la modernidad nihilista. Siguiente pregunta de Ollardo. Sí, yo tengo una pregunta que me han hecho pasar por acá, que bueno, no la puedo leer directamente porque estoy en una posición incómoda, pero la idea es algo así como, ¿qué relación habría entre el liberalismo y el nihilismo? Sí, eso es lo que entiendo. Para simplificar, ¿no? Porque acá Muy están bien. hablando. Claro. ¿Qué relación habría entre liberalismo y nihilismo? Ajustaría la pregunta en los términos entre neoliberalismo, porque lo que tenemos ahora es un neoliberalismo, y el nihilismo. Es la pregunta sustanciosa, porque en realidad el neoliberalismo no es de carácter productivo, no es de carácter industrial,
El neoliberalismo es de carácter especulativo. Los millardos que se obtiene por simplemente traficar con dinero ficticio, es decir, enriquecerse con valores que solamente son papeles y que convierten al mundo en un casino global, revelan el cariz improductivo en el que está sumido el mundo bajo la globalización neoliberal. Es decir, desubstancialización misma de la economía, hacia una funcionalización tanto de la economía que ésta está dejando de representar valores reales. Incluso la economía norteamericana ya es adicta, como su población es adicta a los narcóticos. Hay un narcótico económico que la economía norteamericana no puede desprenderse, no puede sanarse, al endeudamiento. Y entonces todo el planeta está sentado sobre un volcán que puede estallar en cualquier momento. El vínculo umbilical que une el neoliberalismo con el nihilismo es consustancial, porque uno y otro se autoalimentan, se retroalimentan de manera constante. Gracias. Sí, o no sé si me dejas hacer otra de las preguntas que tengo acá. No, Gallardo. Adelante, profesor Rivera. Sí, claro. Porque bueno, es sobre la distinción entre la izquierda y la derecha, ¿no? ¿Cómo situaría el profesor Flores Quelopana la distinción tradicional de izquierda y derecha en el contexto del nihilismo? Sí, efectivamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin siguió erosionando el comportamiento de la izquierda, siguió domesticándola, siguió castrándola de su esencia revolucionaria, ¿no? Como pensamiento que le podía hacer prácticamente la competencia al estalinismo. Prácticamente quedó el pensamiento hegemónico de la izquierda como un pensamiento dependiente de Moscú, que no dejaba autonomía alguna y un desarrollo auténtico. En Europa hemos conocido el desarrollo del socialismo y del comunismo heterodoxo. Sin embargo, este nunca llegó a ser hegemónico y más bien tuvo siempre un ribete pequeño burgués y pequeño revolucionario. Con el tiempo y con el advenimiento de la burguesía decadente bajo la globalización neoliberal, el asunto se ha agravado para la izquierda, porque no solamente ha perdido potencia teórica, sino incluso ha pervertido su práctica política. La ha pervertido hasta tal grado que copia los dictados de la élite mundial. Ahora defiende la eugenesia sexual, defiende todo lo que prácticamente pone en la agenda la élite mundial conocida como el Reich Bilderberg, que son los que realmente detrás de la sombra gobiernan el mundo. Y no es raro que estos puedan estar financiando a los partidos de izquierda. Su discurso ha dejado de ser revolucionario, ha dejado de ser dialéctico, y en el fondo es un discurso que solamente tiene matices reformistas, pero no revolucionarios. El mundo está en una curva de decadencia revolucionaria, sin salida revolucionaria, sin alternativa política alguna que pueda romper con ello. Sin embargo, esto coincide con un frustrante y en aumento sentimiento salvífico. ¿Quiénes están prometiendo salvación? Los partidos políticos, junto con las iglesias y las sectas. Justo lo mismo sucedía cuando el Imperio Romano estaba en pleno naufragio cultural. Entra una fase religiosa salvífica. Qué curioso, pero es otro síntoma más que ratifica la curva decadente de esta civilización. Muy bien. Espero Sí, no ver. sé si se puede, porque acá tengo otra más. Hay una siguiente pregunta, espero que acorde a la disertación del profesor Quelopana. Me preguntan si es ¿por qué
el valor de la información se ve afectada por la esquizofrenia axiológica neoliberal. A ver, Muy sencillo, pues, porque tienen que cautelar su propio negocio, sus multimillonarios negocios. Por ejemplo, ¿por qué no hay titulares? ¿Por qué no se publican ensayos, artículos críticos sobre el ominoso tratado o convenio del gas de camisea? ¿Por qué? Porque hay porque falta gente que piense, no. Llegan los artículos, pero no se publican. ¿Quién es el que da la directiva de que no se publiquen? Nada que sea antisistema. No son los jefes de redacción, porque ellos son empleados. ¿Quiénes son? Son los dueños de los medios de comunicación. O sea, la burguesía decadente, la pauta. Y esa norma tiene que ser seguida por todos, a no ser que quieran seguir el rumbo del despido. Porque lo primero que se le dice a aquel que se subleva es: las puertas están abiertas, detrás de ti hay miles, las personas pasan, las instituciones quedan. El lema de la era deshumanizada, de la era antihumana, donde el hombre ha perdido todo valor, porque ahora el valor absoluto es el valor pecuniario, el valor del dinero. Tanto tienes, tanto vales. Esa es la dictadura que vivimos actualmente y que se encargan los medios de falsificarla y de encubrirla. Entonces vivimos un mundo de fantasía, una libertad conculcada, una falsa democracia, pero obviamente los medios de comunicación no les conviene que estas cosas se sepan ni se vean, y las personas aquellas que piensan antisistémicamente, pues son acalladas o silenciadas o ignoradas. Gracias. quizás a usted, profesor Rivera, le lleva alguna pregunta. Adelante. Sí, sí, bueno, acá tengo dos, ¿ya? Pero ¿te las doy las dos o no? Yo creo que sí, ¿no? Una de ellas es si tú has tomado en cuenta o tienes alguna valoración sobre la obra de Alexander Dugin, ¿no? Y otra es sobre cuál debería ser la orientación de los jóvenes que quieren tener pensamiento crítico. Eso sería, porque eso es lo que... Yo creo que la respuesta no les va a gustar. ¿Por qué? ¿Cuál debe ser la orientación? No dediques tanto tiempo en las calles. No dediques tanto tiempo a la vida social. Estudia. Dedica tiempo a meterte en la biblioteca, ya sea particular o privada o estatal. Consume tu tiempo estudiando, leyendo. Hay grandes obras que la humanidad no puede irse al féretro sin haberlas descubierto y haberlas leído. La lectura tiene que crecer el espíritu y la mente. Por lo tanto, la respuesta no es bienvenida, porque el hombre de nuestro tiempo es un hombre ventral, es un hombre extravertido, no es un hombre introvertido, no es un hombre que le gusta vivir hacia adentro, sino que le gusta vivir hacia afuera. Y no hay nada más contrario a la lectura que vivir hacia afuera. Por eso es que cuando agarran el libro se duermen, porque no va acorde a su biorritmo de vida. O sea, agarran el libro como pastilla somnífera para dormir. Por eso es que, ¿qué deben hacer los jóvenes? Renunciar a ese estilo de vida de vagabundo, excesivamente social, excesivamente disperso, mental, de extraversión, lo cual significa romper con el estilo de vida capitalista, de la mercadolatría, dictado por la vida consumista, lo cual no es fácil, no es nada fácil de hacer, porque la presión social y los prejuicios sociales son de tal magnitud. Ya vean ustedes, miren ustedes en la moda. ¿Por qué se compran las chicas pantalones raídos? La primera vez que lo vi dije, ¿la ha arañado un gato, un perro? No, después descubrí que se trataba de una moda, porque la moda es el imperio del criterio pecuniario sobre el criterio estético. Pasan los años y esa moda recién se nos aparece como una cosa absurda y monstruosa. Miren hasta qué grado los prejuicios sociales pueden dominar la mente de las personas. Entonces, he ahí que los jóvenes puedan emprender un camino contrario
a la presión social es sumamente difícil. Hay que compadecerse de estos pobres jóvenes, que lo que más quieren es la afirmación de su personalidad, en un mundo que no les da tiempo para desarrollar su personalidad. Se vive demasiado deprisa. No hay tiempo ni siquiera para formar su propia persona. Y enclenques, así caminan por el mundo tratando de hacer algo positivo. Entonces este mundo es enfermo, psicopático, porque no está en función de la persona, está en función de las cosas. El mundo de la cultura el mundo de la cultura objetiva crece continuamente y todos los días, pero a desmedro y en decadencia de la cultura subjetiva de las personas. Gracias. De parte, sí, yo ya no tengo nada. No sé si tú tienes. A Yo ver, tampoco el tengo. tiempo nos permite muy ajustadamente a hacer una segunda y última pregunta. ¿No es la moda una renovación del pasado? Nos pregunta el compañero Kevin Acevedo. Yo me hice esa pregunta también cuando vi esos pantalones raídos, pero después descubrí que yo no he encontrado en otras épocas ropa haraposa o harapienta. Bueno, esa es la impresión que a mí me da. Hoy día es cuestión de estatus, porque cuesta mucho más que los jeans que no son con roturas. Entonces, esto me hace acordar a la obra de Thorstein Veblen, Teoría de la clase ociosa, que analiza muy bien el fenómeno del prestigio social que da a seguir la moda. Efectivamente, se trata pues de una domesticación total del hombre, como nunca ha habido en otras épocas de la historia, porque aquí se va contra la urbanidad, contra las buenas costumbres, contra la elegancia. Eso no ha habido en otras épocas de la historia, ni siquiera en la decadencia del Imperio Romano, ni siquiera en la decadencia del Imperio Egipcio. Esto lo que vemos ahora es inusitado, pero se comprende y se entiende cuando lo entendemos dentro del nihilismo integral, la disolución de lo epistémico, de lo moral e incluso de lo ontológico. Entiende que por qué pueden consumir tanto dinero en cosas raídas, de apariencia harapienta, pero que les da prestigio, les da reconocimiento social. Es lo que más estiman sobre todo las mujeres. ¿Y por qué no decir también los hombres? Que no pueden ponerse una playera sin ninguna marca comercial, tienen que estar en una marca de prestigio, Sony, etcétera, etcétera, como si fueran letreros ambulantes, que han perdido personalidad.